Ha sido un momento que ha enviado ondas de choque a través de los muros del Palacio de Buckingham y mucho más allá de las fronteras del Reino Unido. En una aparición que nadie esperaba, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina han dado un paso al frente, no con la sonrisa ensayada de siempre, sino con una postura temblorosa y los ojos cargados de verdades no dichas. Con solo 7 palabras, Catalina hizo pedazos la ilusión de la perfección real. Ya no podemos seguir ocultando esto. Pero ¿qué es exactamente lo que han estado escondiendo? ¿Y por qué ahora? Antes de adentrarnos en el abismo de lo que esto significa para la familia real, les pedimos que presten mucha atención, porque la historia está cambiando ante nuestros ojos. El anuncio llegó sin previo aviso. No hubo filtraciones a la prensa, ni reuniones informativas en el palacio, ni titulares preparados con antelación. Fue solo una única y discordante notificación en los teléfonos de todo el mundo. Una declaración de emergencia real se transmitiría en vivo. El mundo se detuvo. Los teléfonos vibraron al unísono. Las redacciones de noticias se congelaron. Cuando Guillermo y Catalina aparecieron en pantalla, tomados de la mano, con los rostros pálidos pero decididos, hubo una contención colectiva del aliento. Esto no era un compromiso real rutinario. Esto era un ajuste de cuentas. La voz de Catalina, aunque firme, temblaba en los bordes. Sus palabras atravesaron décadas de estricto protocolo real. La imagen de la duquesa siempre compuesta se había desvanecido, reemplazada por una mujer agotada por el silencio. «Hemos protegido algo durante demasiado tiempo», dijo ella, «pero esto ya no se trata solo de nosotros». En ese preciso instante el cuento de hadas de la nación se rompía en tiempo real. Guillermo permanecía a su lado, inusualmente callado. Su mano nunca abandonó la espalda de Catalina. ¿Era un gesto de apoyo incondicional o una admisión silenciosa de culpa? Los observadores notaron la rigidez en su postura, el parpadeo nervioso en sus ojos cuando su esposa pronunciaba ciertas palabras. Le tomó por sorpresa cuánto revelaría ella. ¿O es que finalmente habían alcanzado el límite de su resistencia humana? Lo que siguió fue un silencio absoluto, no de la pareja, sino del palacio. Inmediatamente después de la transmisión, todas las cuentas oficiales de la realeza en redes sociales se apagaron. Los enlaces de prensa se negaron a comentar. Los periodistas fueron bloqueados del círculo interno habitual. Lo que comenzó como un anuncio, rápidamente se convirtió en una crisis total. La reacción del público fue inmediata y profundamente dividida. Algunos inundaron las plataformas digitales con apoyo, llamando a Catalina valiente y la nueva Diana. Otros especularon salvajemente. ¿Se trataba de salud, traición, abdicación? ¿Había hecho algo Guillermo? ¿Había presionado la corona demasiado a esta pareja? El misterio encendió una tormenta mediática, pero debajo de cada teoría yacía una escalofriante realidad. La familia real había perdido el control de su propia historia. Esto no era solo un asunto personal, era el desmoronamiento de una institución, ocurriendo en cámara lenta y dolorosa. Cuando Catalina pronunció esas palabras, cayó la primera ficha de dominó. Años, quizás décadas de silencio cuidadosamente gestionado, comenzaban a colapsar. Pero para entender verdaderamente lo que ya no podían ocultar, debemos viajar atrás en el tiempo, al momento en que el secreto comenzó a echar raíces dentro de los muros del palacio, ese lugar donde la verdad es un peligro y el silencio es supervivencia. Detrás de cada sonrisa pública había un secreto carcomiendo los cimientos del matrimonio de los Gales. Era un peso invisible que se hacía más pesado con cada aparición pública. Catalina era la imagen de la compostura. Guillermo, el aire bajo presión. Pero bajo la superficie, algo se estaba rompiendo. En el mundo cuidadosamente pulido de la óptica real, la desviación más pequeña se convierte en un escándalo nacional. Y las sutiles ausencias de Catalina en eventos importantes no pasaron desapercibidas. Al principio, fueron desestimadas como conflictos de agenda o preocupaciones menores de salud, pero cuando esas ausencias se extendieron de un evento a otro,
Repitiéndose durante meses, los susurros comenzaron a remolinarse. Eventos que ella alguna vez defendió con pasión, hospitales infantiles, cumbres de salud femenina, fueron abandonados silenciosamente sin explicación. El palacio, hermético como siempre, alimentó al público con declaraciones vacías. Pero las cuentas no salían. Entonces llegó la red de susurros. Ayudantes y personas con información privilegiada hablando en voz baja detrás de puertas cerradas, creyendo que estaban a salvo. Pero no lo estaban. Un desliz, un micrófono dejado activo durante una preparación de prensa, y de repente el mundo escuchó la frase: ella no lo está llevando bien en absoluto. El palacio se apresuró a negarlo, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La ilusión de estabilidad se estaba agrietando. Y luego se filtraron las cartas. Notas escritas a mano, fechadas a lo largo de varios meses, revelaron el descenso psicológico de una mujer atrapada en una jaula de oro. En una de ellas, Catalina escribió con dolorosa sinceridad: siento que estoy desapareciendo y nadie se da cuenta, excepto los niños. En otra línea aún más inquietante confesaba: me quieren callada, me quieren perfecta, pero ya no soy ninguna de las dos cosas. La fuente de la filtración nunca fue identificada, pero las especulaciones apuntaban hacia adentro. Quizás un ayudante del palacio con conciencia o un familiar desesperado pidiendo intervención. Mientras tanto, Guillermo había comenzado a alejarse, no de Catalina, sino de aquellos más cercanos a la corona. Canceló reuniones con su padre, el rey Carlos. Se enfrentó con Camila detrás de puertas cerradas. Su calidez pública de antaño se había enfriado hasta congelarse. En público sonreían, pero en privado el desacuerdo era amargo y profundo. La verdad ha salido a la luz, y nada volverá a ser igual. La tensión dentro de la Casa Real no era solo un asunto de desacuerdos matrimoniales. Se había transformado en una guerra fría institucional. La frustración del príncipe Guillermo crecía día tras día, alimentada por lo que él mismo describió a un amigo cercano con una frase lapidaria: la cultura del ocultamiento. Mientras el público mundial seguía aferrado a la imagen de una familia real unida y perfecta, dentro del palacio, la princesa Catalina se estaba deslizando por las grietas del sistema. Lo que ocurría bajo el amparo de la noche parecía sacado de una novela de espionaje, no de la vida de una futura reina. Las visitas nocturnas a clínicas privadas de Londres se convirtieron en una rutina dolorosa. Catalina utilizaba disfraces, ingresaba bajo alias y pagaba estrictamente en efectivo para no dejar rastro digital. Ni siquiera sus ayudantes de mayor confianza, aquellos que juraron protegerla, conocían la verdad completa de a dónde iba o por qué. Solo Guillermo lo sabía, y Guillermo no hablaba. Lo que Catalina enfrentaba era mucho más que un desafío físico. Era una batalla emocional y psicológica. La presión inhumana de mantener la perfección estética, mientras se ocultaba un dolor insoportable, se había convertido en una guerra silenciosa. Y el palacio, en su frialdad institucional, no parpadeó. Mientras la imagen de la monarquía permaneciera intacta, todo lo demás, incluso la salud de la princesa, era considerado daño colateral. La estrella más brillante de la monarquía se estaba apagando detrás de los muros de Kensington, y sin embargo, ningún entrenamiento real, ninguna preparación mediática, ni siglos de linaje de supervivencia podrían haberlos preparado para lo que vendría después. Porque enterrada bajo las ausencias de Catalina, bajo su silencio y su espíritu quebrantado, había una verdad mucho más oscura de lo que cualquier especulación se había atrevido a imaginar. A medida que aparecían grietas en su imagen ideal, los conocedores del palacio ya se preparaban para un ajuste de cuentas. No era un escándalo lo que los perseguía, era la enfermedad. Durante meses, Catalina libró una batalla contra una enfermedad que permaneció oculta al mundo. Incluso dentro del palacio, pocos conocían la magnitud de la verdad. La futura reina no solo luchaba por su privacidad, luchaba por su vida.
La oficina de prensa real emitió declaraciones cuidadosamente redactadas. Catalina se tomará un tiempo fuera de los deberes reales debido a un asunto personal. Sin detalles, sin fechas, solo lo suficiente para calmar a las masas. Pero detrás de las puertas cerradas no había ambigüedad. Los médicos susurraban el nombre de una enfermedad autoinmune, una condición cruel que erosiona lenta y dolorosamente la fuerza del cuerpo y con el tiempo rompe el espíritu. Para Catalina, esto era más que un diagnóstico clínico, era una cuenta regresiva. Y para la monarquía, era un desastre de relaciones públicas esperando estallar. Proteger a sus hijos de esta realidad se convirtió en una misión de tiempo completo. A los príncipes George, Charlotte y Louis se les dijo que mamá estaba simplemente muy cansada y que necesitaba un descanso especial. Pero los niños, en su inocencia, perciben más de lo que se les dice. Notaron el rostro demacrado, las ausencias en la salida de la escuela y el llanto repentino detrás de puertas cerradas con llave. Catalina, incluso en sus momentos más débiles, se aferró a la idea de que la inocencia de sus hijos debía ser protegida a cualquier costo. Fue su actuación más dolorosa hasta la fecha. Mientras tanto, Guillermo, siempre el pilar de la compostura en público, comenzó a fracturarse detrás de escena. Su paciencia se agotó. Su temperamento se volvió volátil. Se informa que, en un momento de desesperación, abandonó una reunión informativa con la realeza de alto rango a mitad de una frase, dando un portazo que resonó en los pasillos. Los informantes susurraban que no solo estaba exhausto, se estaba desmoronando. Una fuente afirmó haberlo visto pasar noches enteras caminando por los pasillos del palacio, murmurando para sí mismo. Ellos piensan que es una historia para los periódicos. Ellos no la ven a ella. No ven su dolor. Por primera vez en su vida, Guillermo no tenía miedo de la prensa, tenía miedo del silencio dentro de su propia familia. El palacio, decidido a mantener el control, lanzó una operación silenciosa para suprimir los crecientes rumores. El personal fue amenazado con extensiones de acuerdos de confidencialidad. Los periodistas que indagaban demasiado profundo fueron congelados y excluidos de futuros eventos. Un medio de comunicación, conocido por su cobertura pro-monarquía, fue misteriosamente eliminado de la lista real tras insinuar la condición de Catalina. A los ojos de la firma, la verdad no era solo peligrosa, era traición. Pero la verdad tiene una manera obstinada de salir a la luz. Un archivo, un rastro digital, una brecha. Un documento médico confidencial apareció primero en un foro marginal de Internet y luego saltó a las redes encriptadas de periodistas. Enumeraba un diagnóstico, un plan de tratamiento y una advertencia del médico de Catalina sobre el impacto emocional del ocultamiento continuo. Era real y era irreversible. El palacio entró en modo de pánico. Se movilizaron equipos legales. Expertos en ciberseguridad rastrearon direcciones IP a través de continentes, pero era demasiado tarde. El público lo sabía. Y Catalina, con una dignidad tranquila pero firme, tomó una decisión que marcaría el punto de inflexión en su vida. Ya no se escondería detrás del silencio. Su condición, su realidad, ya no sería un secreto de Estado. No por ella, no por sus hijos, y ciertamente no por una monarquía que exigía perfección a cambio de dolor. Esto ya no se trataba de óptica o imagen pública. Se trataba de supervivencia. Pero la enfermedad era solo la mitad del secreto. La otra mitad era mucho más explosiva políticamente y profundamente personal. Mientras Catalina luchaba por su salud, descubrió algo que la dejó más herida que cualquier diagnóstico médico podría haberlo hecho. Una traición desde adentro. Un engaño real que cuestionaba todo lo que creía sobre su matrimonio, su título y su lugar en la historia. Todo comenzó con susurros, ausencias inusuales y reuniones a puerta cerrada de las que ella fue excluida. Pero lo que hizo que el corazón de Catalina se acelerara no fue un rumor. Fue una prueba. Una cadena de comunicaciones interceptadas llegó a sus manos.
Eran mensajes entre el príncipe Guillermo y un miembro de la realeza de alto rango, cuyo nombre permanece deliberadamente redactado en todas las transcripciones filtradas. Los mensajes no eran emocionales, eran clínicos, codificados y absolutamente escalofriantes. Los mensajes que Catalina leyó con manos temblorosas no hablaban de curación, no hablaban de amor, ni de preocupación por la madre de los herederos al trono. Hablaban de reajuste futuro, de transición óptica, y lo más condenatorio de todo, de gestionar el papel de Catalina. La frialdad de las palabras era insoportable. En esos textos, ella no era tratada como una esposa amada o una mujer enferma. Era tratada como un obstáculo administrativo que debía ser maniobrado. Las implicaciones eran imposibles de ignorar. En algún lugar dentro de los mismos muros que la vieron transformarse de plebeya a futura reina, se estaba desarrollando un plan maestro. La estaban moviendo como a una pieza en un tablero de ajedrez. Y en el centro de todo, sosteniendo las piezas, estaba Guillermo, el hombre en el que ella había confiado su vida, el hombre junto al que había permanecido en cada triunfo público y cada tragedia privada. La pregunta que le heló la sangre fue inevitable. ¿Era Guillermo un peón en este juego macabro o era un jugador activo? Lo que siguió no fue una discusión conyugal. Fue una erupción volcánica. Catalina, temblando pero con una resolución de acero, confrontó a Guillermo en la privacidad de sus aposentos. Lo que ninguno de los dos sabía es que las paredes tenían oídos. La conversación fue grabada, no por ella, sino por un sistema de seguridad interno que había sido actualizado recientemente, supuestamente bajo órdenes directas del rey Carlos III. Esa grabación nunca debió llegar a oídos del público, pero lo que capturó fue crudo, venenoso e irreversible. Se escuchaba la voz de Catalina quebrándose por la traición. «¿Cómo pudiste? Me están borrando y tú estás sosteniendo el borrador». Y la respuesta de Guillermo, tranquila pero defensiva, una frase que sellaría su destino ante la opinión pública. «No entiendes lo que está en juego. Es la supervivencia de todo esto». Pero ella sí entendía demasiado bien. La mano del rey Carlos era inconfundible en esta trama. Los rumores de una transición silenciosa llevaban meses circulando en los pasillos del poder. La salud del monarca, su control menguante y su obsesión casi paranoica por preservar la corona habían acelerado planes que Catalina nunca debió conocer. El plan era despiadado: apartarla. La estrategia consistía en sacarla lentamente de la vida pública bajo la excusa de su salud, para luego reformular la narrativa real, centrándose exclusivamente en Guillermo como un líder solitario y estoico. Y luego estaba Camila, siempre observando, siempre calculando. Fuentes internas afirman que la reina consorte asistía a sesiones de estrategia clave bajo la apariencia de sesiones informativas de salud. Se dice que alimentó sutilmente las preocupaciones sobre la fragilidad de Catalina, convirtiendo su enfermedad en una razón para proteger la imagen de la familia. Detrás de su sonrisa pública había una fría campaña de control. Si Catalina desaparecía de la escena, la posición de Camila solo se solidificaría. Era política palaciega en su forma más brutal. El daño al matrimonio de los Gales fue sísmico. Por primera vez desde su boda real, Catalina abandonó sus habitaciones compartidas. Se mudó a un ala separada del palacio durante una semana completa. Guillermo canceló compromisos citando asuntos personales. Se instruyó a los ayudantes que mantuvieran la distancia. Lo que el público vio fue silencio. Lo que no vieron fue a una pareja al borde del abismo. Catalina había sobrevivido a tormentas mediáticas y al escrutinio real. Pero esto era diferente. Esto era traición, no del mundo exterior, sino de la misma institución a la que había dedicado su vida. Y entonces aparecieron las cintas. Archivos de audio privados surgieron en un servidor anónimo y el mundo escuchó lo que el palacio más temía: la voz de una princesa derrumbándose,
un príncipe dividido en dos y un sistema que exigía silencio sobre la verdad. La monarquía perdió el control total de la narrativa. La filtración fue instantánea, imposible de rastrear y brutal. En uno de los primeros clips que circuló viralmente, se escuchaba a Catalina en una llamada telefónica susurrada, presuntamente a su madre, Carol Middleton. No había fuerza en su tono, solo miedo puro. «Mamá, ya no estoy a salvo aquí». Siguió una larga pausa y el sonido ahogado de un sollozo. Ese silencio pesaba más que 1000 palabras. No sonaba como una futura reina. Sonaba como una mujer encarcelada por el protocolo, suplicando ser vista. Y luego vino la grabación de Guillermo. Capturada supuestamente durante una discusión privada en Highgrove, su voz era baja, llena de una frustración conflictiva. Él quiere que tome la corona sin ella. Dice que es la única manera. No fue un desliz, fue una confesión. La sugerencia era clara y devastadora. Carlos, bajo presión, estaba preparando una sucesión que excluía a Catalina por completo. La reacción fue nuclear. En cuestión de horas, el palacio emitió un comunicado negando la autenticidad de las cintas, calificándolas de manipuladas, engañosas y difamatorias. Pero ninguna cantidad de relaciones públicas podía volver a meter al genio en la lámpara. Las voces eran inconfundibles. La emoción era demasiado cruda para ser fabricada, y el público no compró las negaciones. Lo que siguió fue algo para lo que la monarquía no estaba preparada. Una revuelta pública. Una campaña viral bajo el hashtag #ProtectCatherine, protejan a Catalina, inundó las redes sociales. Millones de personas se unieron exigiendo responsabilidad. Los principales medios de comunicación, antes leales al palacio, comenzaron a transmitir debates sobre abuso de poder, negligencia en la salud mental y traición institucional. Catalina, debilitada por la enfermedad y devastada por la traición, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Se retiró. No hubo un saludo final, ni un comunicado de despedida, solo un acto de desaparición que dejó a la nación atónita. Se retiró de los deberes reales, de los compromisos públicos y del foco de atención que la había elevado y destruido al mismo tiempo. La futura reina se había quedado en silencio, y ese silencio rugió más fuerte que cualquier discurso desde el balcón del palacio. Pero mientras el mundo preguntaba, ¿dónde está Catalina?, una sola persona se preparaba para romper las reglas una última vez. En medio del caos, mientras el mundo buscaba respuestas, un nombre desapareció por completo del calendario real. Camila, la reina consorte, otrora omnipresente al lado de Carlos, se había esfumado. No hubo avistamientos públicos, ni apariciones programadas, ni una sola explicación oficial. Su agenda fue borrada. Algunos analistas lo llamaron estrategia, otros sospecharon algo mucho más siniestro, una retirada forzada mientras se apagaban los incendios internos. Cualquiera que fuera la razón, el momento no era coincidencia. La monarquía estaba ardiendo desde adentro, y el humo ya no se podía contener. Mientras el palacio corría desesperadamente para tapar las filtraciones, los ojos del público se volvieron hacia alguien que siempre había permanecido en las sombras, observando, calculando. Conocida como la Dama de Hierro de la monarquía, la princesa Ana siempre había sido el muro de contención de la corona, la guardiana de la tradición. Pero cuando Ana dio un paso al frente, no fue para proteger la corona, fue para proteger a Catalina. Lo que reveló hizo añicos generaciones de lealtad ciega. El punto de inflexión llegó en silencio, sin ceremonias, bajo la niebla de las tierras altas de Escocia. Un helicóptero aterrizó en los terrenos privados de Balmoral. De él no descendió un diplomático ni un médico, sino una visita inesperada. Esperando dentro de la residencia estaba Catalina, pálida, emocionalmente destrozada y sin saber ya en quién confiar. Las dos mujeres hablaron durante horas, lejos de los ayudantes, lejos de los micrófonos ocultos, lejos de los oídos del rey. Lo que se intercambió en esa habitación se convertiría en el catalizador del capítulo más desafiante en la vida de la princesa real.
Una fuente cercana a la familia lo resumió con una frase devastadora. Ana no entró a esa reunión como la hija de la reina o la hermana del rey. Entró como una hermana para Catalina, una madre que ve el peligro. Días después, Ana se paró frente a los reporteros afuera de la capilla de Santa María. Sus palabras fueron escasas, pero su peso reverberó a través de todo el Reino Unido. Con el rostro serio y la mirada fija, declaró: algunas verdades deben salir a la luz, sin importar el costo. No fue un comunicado de prensa, fue un desafío. El tipo de desafío del que no se puede retroceder. Y entonces llegó la señal más clara de que algo estaba profundamente roto dentro del redil real. Por primera vez en décadas, Ana se negó a aparecer junto a Camila en un compromiso de alto perfil. No se dio ninguna explicación, pero los observadores reales no tardaron en sacar conclusiones. Ana había trazado su línea en la arena y Camila estaba firmemente del otro lado. Poco después, se filtró una carta. No a los tabloides sensacionalistas, sino directamente a los correos de dos periodistas de investigación independientes. Era una nota escrita a mano por la propia Ana, fechada 3 meses atrás. En ella, la princesa real denunciaba un patrón de control y aislamiento ejercido sobre Catalina. Advertía sobre una presión coordinada para eliminar su influencia del futuro de la monarquía. Y luego, la línea que lo cambió todo. Si no intervenimos ahora, la perderemos para siempre. La respuesta del público fue visceral. Ana, la realeza estoica, se convirtió en un símbolo de resistencia. Multitudes sostenían carteles que decían: «Estamos con Ana». El país se partió en dos: los que apoyaban a las mujeres rebeldes y los que se aferraban al silencio tradicional del palacio. Pero Ana, endurecida por la historia y perseguida por la memoria, se negó a dejar que el pasado se repitiera. Sus palabras finales en un evento privado resonaron más fuerte que cualquier decreto real. Lo que le pasó a Diana no volverá a ocurrir bajo mi guardia. Pero si Ana era la protectora, el siguiente giro demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar la monarquía para silenciar la verdad. Correos electrónicos eliminados, teléfonos intervenidos, historias falsas plantadas en la prensa. Lo que siguió no fue una investigación interna, fue una operación militar. El palacio había entrado en modo de control de daños total, y Catalina, una vez su joya más preciada, se había convertido en la mayor amenaza para la supervivencia de la institución. La campaña comenzó sutilmente, casi invisiblemente. Fuentes anónimas del palacio comenzaron a susurrar a los tabloides favoritos sobre la supuesta inestabilidad emocional de Catalina. Ya no era la víctima enferma. Ahora la retrataban como inestable, impredecible, frágil. Los titulares usaban un lenguaje codificado cruel, preocupación por su bienestar, tomando tiempo para reflexionar, luchando detrás de escena. No era preocupación, era asesinato de carácter, y estaba funcionando. La duda comenzó a filtrarse en la opinión pública. El palacio, desesperado por recuperar el control de la narrativa, eligió una estrategia peligrosa: destruir desde adentro. Pero no se detuvieron en las palabras. En una presentación legal impactante y sin precedentes, se enviaron imágenes de vigilancia a un tribunal real, alegando que Catalina había sufrido un colapso nervioso en los terrenos del palacio, intentando justificar su confinamiento. Sin embargo, el video fue rápidamente expuesto como manipulado. Los expertos digitales notaron que las marcas de tiempo no coincidían. Los reflejos en los cristales de las ventanas revelaban inconsistencias en la luz del día. El palacio se vio obligado a retirar las imágenes bajo presión, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. La implicación era clara. Catalina estaba siendo incriminada. Pero la corona aún tenía una carta más sucia por jugar. Al ver que Catalina no se rompía, decidieron atacar donde más le dolía, no a ella, sino a su sangre. Entonces comenzaron los ataques contra su familia. Si los del palacio pensaron que atacar a la sangre de Catalina la doblegaría, cometió el error de cálculo más grave de su historia.
Los familiares de Catalina, los Middleton, quienes alguna vez fueron aplaudidos por su discreción impecable, de repente se encontraron en el centro de la diana. Fueron acusados de filtrar información, de lucrarse con su conexión real y de interferir en asuntos de Estado. Fotos privadas aparecieron en tabloides de baja categoría. Documentos financieros fueron publicados fuera de contexto. Pero detrás de esta campaña de desprestigio no estaba solo la prensa sensacionalista. Eran aliados de prensa aprobados por el palacio, siguiendo señales susurradas desde oficinas doradas. Catalina ya no era una esposa real, ni una madre, ni una futura reina. Para el sistema, ella se había convertido en el enemigo público número 1. Y sin embargo, en medio del caos, la arrogancia provocó un desliz. Un miembro del personal de comunicación real, joven, ambicioso y descuidado, fue atrapado con las manos en la masa, alimentando narrativas completamente fabricadas directamente a la prensa. No fue un rumor, fue una prueba forense. Se rastrearon correos electrónicos, se descubrieron pagos ocultos. El funcionario fue despedido en silencio, bajo la alfombra, pero el rastro que dejó fue explosivo. Reveló un esfuerzo deliberado y sistemático para incriminar a Catalina como mentalmente no apta, emocionalmente inestable y políticamente irrelevante. Pero Catalina no retrocedió, atacó. Respondió con una contrademanda legal tan precisa, tan condenatoria, que envió ondas de choque a través de los cimientos del palacio. Citó difamación, trauma emocional, y lo más grave de todo, vigilancia ilegal. La demanda no era vaga. Nombraba departamentos específicos dentro de la oficina de prensa real. No fue un movimiento defensivo. Fue una declaración de guerra. Por primera vez en la historia moderna de la realeza, un miembro de alto rango había vuelto el sistema legal contra la misma institución que juró servir. Mientras tanto, los susurros comenzaron a llegar a lo más profundo del Estado británico. Se rumoreaba que el MI5, el servicio de inteligencia más secreto de Gran Bretaña, estaba monitoreando las comunicaciones internas dentro de la oficina de prensa del palacio. El miedo ya no eran las amenazas extranjeras o el terrorismo, era el colapso interno. La monarquía no estaba solo bajo escrutinio, estaba bajo asedio desde adentro. Y Catalina ya no se escondía, ya no esperaba, ya no permitía que su historia fuera reescrita por aquellos que una vez la llamaron el futuro. Justo cuando el palacio pensaba que podía contener la lluvia radiactiva mediante acuerdos legales, Guillermo y Catalina hicieron algo que nadie esperaba, algo prohibido, se lo contaron al mundo. Estaba destinado a ser una entrevista suave, una pieza de relaciones públicas. En cambio, se convirtió en un evento real sísmico. Sentados uno al lado del otro, con una iluminación tenue pero reveladora, Guillermo y Catalina miraron a la cámara y pronunciaron las palabras que ningún futuro monarca se había atrevido a decir jamás. Ya no podemos seguir ocultando esto. Lo que siguió aturdió al planeta. El escenario era tranquilo, el tono era suave, pero las palabras sacudieron el núcleo mismo de la monarquía. Catalina comenzó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro, pero inquebrantable. Habló primero de su enfermedad, de los años de silencio, de las noches de miedo y de la presión inhumana de sonreír cuando todo lo que quería era gritar. «Me dijeron que la corona no se detiene por el dolor», confesó. «Cada decisión que tomé por mi salud fue vista como un riesgo político, no como una necesidad humana. Se esperaba que fuera perfecta mientras me estaba rompiendo en pedazos». En ese momento, la máscara cayó y el público vio la verdad detrás de los titulares. Luego habló Guillermo. Su admisión fue cruda, honesta y completamente inesperada. «Cometí errores», dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. «Dejé que las personas en el poder me convencieran de que la distancia nos protegería, pero todo lo que hizo fue costarnos tiempo, tiempo que no recuperaremos». Sus ojos nunca se apartaron de Catalina. El peso de lo no dicho entre ellos comunicaba más que cualquier declaración preparada. Guillermo no solo admitió pasos en falso, reconoció su complicidad, y eso, más que cualquier otra cosa,
redefinió su imagen a los ojos de una nación que esperaba. Pero esto no se trataba solo del pasado. Juntos, hicieron un voto que iba mucho más allá de cualquier estrategia de relaciones públicas. No criaremos a nuestros hijos en el secreto y el miedo, declaró Catalina con fuego en la mirada. No les entregaremos una corona empapada en silencio. Guillermo asintió, añadiendo la sentencia final. La monarquía debe evolucionar o no sobrevivirá. Con esas palabras, la tradición se agrietó bajo el peso de la conciencia. Y entonces, llegó el golpe que el palacio nunca vio venir. Catalina se volvió directamente hacia el entrevistador y dijo: «Este sistema recompensa el silencio. Nosotros elegimos la verdad». No fue solo una crítica. Fue una declaración de independencia, una línea trazada en la arena entre el deber y la dignidad, entre la imagen y la identidad. El mensaje era claro. Si la corona exigía el sacrificio de sus almas, ellos ya no se ofrecerían como tributo. Lo que siguió fue nada menos que un terremoto cultural. El apoyo público aumentó a niveles no vistos desde los días de Diana. Antiguos críticos cambiaron de rumbo. Figuras prominentes de los medios emitieron disculpas públicas. Editoriales de todo el mundo elogiaron el coraje, la honestidad y la negativa de la pareja a ser marionetas de una institución obsoleta. La monarquía había sido intocable durante mucho tiempo, pero ahora estaba siendo cuestionada no por el público, sino por su futuro rey y reina. Detrás de escena, el Palacio de Buckingham entró en modo de crisis total. Se celebraron reuniones de emergencia con el Parlamento. Los ayudantes superiores fueron convocados a medianoche. Se informa que el primer ministro fue informado pocas horas después de que terminara la transmisión. Por primera vez en más de un siglo, no se susurraba sobre escándalos, sino sobre reforma estructural. La institución ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Guillermo y Catalina habían detonado una bomba de la verdad, y no había vuelta atrás. Pero la confesión no fue solo un final, fue un catalizador, porque mientras el pueblo aplaudía, en las sombras del palacio, una última orden estaba siendo firmada. Lo que vino después no fue simplemente una reacción mediática. Fue un momento que redefinió para siempre el futuro de la monarquía británica. La confesión de Guillermo y Catalina no solo rompió el silencio, rompió el sistema. A medida que el control del rey Carlos se debilitaba y la lealtad del público se fracturaba irreparablemente, la Casa de Windsor se encontró parada ante una encrucijada histórica. Evolucionar o desmoronarse hasta convertirse en polvo. Y en medio de la tormenta, de pie y con la frente en alto, estaba una pareja que se negó a seguir escondiéndose. A las pocas horas de la entrevista televisada, las redes sociales se encendieron. Pero esta vez, no era la furia ciega de siempre. Era un movimiento organizado. No era solo ruido, era impulso. Los hashtags exigiendo la abdicación del rey Carlos III surgieron como olas gigantes a través de todas las plataformas digitales. Las encuestas de opinión mostraron un cambio asombroso, casi imposible de creer hace un mes. Una gran mayoría del público británico ahora creía que era hora de una transición inmediata. No querían un traspaso ceremonial dentro de 10 años. Querían un ajuste de cuentas ahora. La imagen de Carlos como un monarca estable y de transición se había disuelto. Lo que quedaba ante los ojos del pueblo era una figura hueca, un hombre aferrado a un trono manchado por décadas de silencio y complicidad. Y entonces, ocurrió el acto de desaparición de Camila. Sin declaración oficial, sin compromisos reales, sin explicaciones, simplemente ausencia. Durante semanas, los susurros giraron en torno a que había sido trasladada silenciosamente a la finca de Sandringham, bajo la excusa de salud y privacidad. Pero los conocedores del palacio sabían la verdad. Esto no se trataba de recuperación médica, se trataba de óptica de supervivencia. Era una maniobra desesperada para sacar a la figura más divisiva del ojo público mientras la firma intentaba recalibrarse. Era control de daños disfrazado de discreción. Pero el vacío que dejó solo sirvió para confirmar su derrota.
Mientras tanto, algo sin precedentes se desarrollaba detrás de los telones del poder estatal. Por primera vez en más de un siglo, el Parlamento británico inició discusiones a puerta cerrada sobre reformas constitucionales en torno a la monarquía. La idea, que alguna vez fue impensable e intocable, ahora estaba sobre la mesa. Después de la confesión de los príncipes de Gales, las viejas reglas ya no servían. En los pasillos del poder se hacían preguntas peligrosas. ¿Se puede obligar a un monarca a abdicar si pierde la confianza moral del pueblo? ¿Puede la línea de sucesión ser alterada por la demanda pública? Las respuestas no estaban claras, pero el simple hecho de que existiera el debate señalaba el comienzo de una era de inestabilidad. Y mientras la institución luchaba por no ahogarse, Guillermo se transformó. Dejó de ser el heredero pasivo que esperaba su turno en la fila. Emergió como una voz feroz para la reforma, para la modernidad y, sobre todo, para la verdad. Visitó escuelas sin protocolo. Se reunió con veteranos mirándolos a los ojos. Estrechó la mano de sus críticos, y a través de todo ello, repitió una frase una y otra vez como un mantra. La corona debe servir, no silenciar. El público comenzó a ver no solo a un futuro rey, sino a un tipo diferente de rey. Un hombre que había elegido a su familia por encima de la institución. Pero fue el regreso de Catalina lo que selló el destino de esta historia. No regresó con glamour, ni con fanfarrias, ni con vestidos de gala. Regresó con presencia. Se la veía más fuerte, más tranquila y sin pedir disculpas por haber cambiado. Su enfermedad ya no era un secreto vergonzoso que ocultar, sino un testimonio compartido de supervivencia. Se reunió con pacientes de cáncer. Habló con defensores de la salud mental. No fingió que todo estaba arreglado mágicamente. Demostró que la curación es posible, aunque deje cicatrices. Y al hacerlo, redefinió lo que la realeza podría ser en una nueva era, humana. El momento culminante llegó con una carta, entregada por la propia Catalina en un evento de recaudación de fondos para un hospicio infantil. Escrita desde un lugar de dolor y esperanza, su voz tembló ligeramente al leerla en voz alta ante un auditorio en silencio absoluto. Nos dijeron que protegiéramos la corona a toda costa. Pero, ¿qué sucede cuando el costo es la inocencia de nuestros hijos? ¿Cuando el precio es nuestra propia humanidad? Nosotros elegimos un camino diferente. Por nuestros hijos, y por el futuro, elegimos la luz. La sala estalló en aplausos, una ovación que parecía no tener fin. Pero a través del país y del mundo, el mensaje resonó mucho más profundo. Esto ya no se trataba de Guillermo y Catalina contra Carlos y Camila. Se trataba de un sistema roto, expuesto por las mismas personas a las que intentó destruir. Al final, la mayor amenaza para la corona no eran los escándalos, ni la prensa, ni los republicanos. La mayor amenaza era la verdad que habían intentado enterrar. Y la verdad, como siempre, encontró la manera de salir a la luz. Manera de salir a la luz. Manera de salir a la luz. Manera de salir a la luz.